acá. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar de una estructura recursiva que nos ayuda muchísimo, que son los árboles, ¿sí? Esas estructuras, ¿cierto? Son estructuras cuyos campos pueden definirse con componentes definidos por ella misma. Digamos, retomo. Existen estructuras cuyos campos pueden definirse con una estructura. Muchas veces esa misma estructura. Un caso clásico es la lista. ¿Una lista cómo está compuesta? Una lista cómo está compuesta por... ¿Cómo está compuesta una lista, muchachos? ¿Cómo está compuesta una lista? Por varios campos. El primer elemento y los de red. Exactamente. Está compuesta, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, ¿qué le pasa a esto? Si ustedes recuerdan, ¿cierto? Este sería cons, ¿cierto? El elemento, ¿cierto? N, L. Esto es un elemento, ¿y L qué es? Esto es un elemento, ¿y L qué es? Número o lo que usted quiera poner. Sí, un número o lo que usted especifique. Sí, eso me refiero con elemento, que es cualquier cosa que ustedes coloquen. Esto puede ser una estructura, puede ser lo que ustedes quieran. Pero L obligatoriamente, ¿qué tiene que ser? Una lista. ¿Sí? Si ustedes ven acá, ¿cierto? L obligatoriamente tiene que ser una lista. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Esto es una lista, y dentro de una lista ustedes ¿qué encuentran? Un elemento y una lista. ¿Qué pasa con esa lista? ¿Qué característica tiene? Que es más corta que la primera. No es que sea más corta, sino que esto es una lista, y dentro de una lista ustedes ¿qué encuentran también? Otra lista. Datos. Otra lista. Lista. Eso era lo que yo quería llegar, ¿cierto? Exactamente. Dentro de una lista usted va a encontrar otra lista, ¿cierto? Eso se le conoce como definición recursiva. ¿Por qué? Porque dentro de una lista usted va a encontrar también un elemento y una lista. Naturalmente, esa definición recursiva, usted sigue metiendo la lista dentro de la lista, dentro de la lista. ¿Cuándo para? ¿En qué momento para? Cuando llega la lista vacía. Cuando llega la lista vacía, exactamente. Y eso mismo pasa con una muñeca rusa. Dentro de una muñeca rusa o patrioshka en ruso, ¿ustedes qué encuentran? ¿Ustedes qué encuentran? Muñecas más pequeñas. Exactamente, pero la que usted encuentra internamente, ¿qué es también? Otra muñeca. Otra muñeca rusa, ¿cierto? Entonces, la mejor forma de representar recursividad en este caso, ¿cierto? Recursividad, vimos recursividad de programas con las funciones recursivas. Ahora estamos viendo recursividad de datos, pues con esas estructuras. Entonces, muchachos, ¿cómo podríamos definir nosotros una muñeca rusa? ¿Cierto? Una muñeca rusa, una patrioshka, podría definirse como de esa manera, donde usted tiene, ¿cierto? Una muñeca rusa y un campo interno que sería una muñeca interna. Entonces, por ejemplo, una muñeca interna podría ser esto. Si ustedes ven, dentro de una muñeca rusa hay otra muñeca rusa, hay otra muñeca rusa, hay otra muñeca rusa. ¿Y cuándo paramos? ¿Cuándo paramos? En la tercera. Llega el emping. Cuando llega el empty. Exactamente. Cuando llegamos al empty, correcto, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que las listas siempre tuvieron esta forma, ¿cierto? Las listas siempre tuvieron esta forma donde siempre teníamos una lista dentro de una lista, pero parábamos, muchachos, cuando teníamos empty. Empty se puede considerar como una estructura en general vacía, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar? Parece que aquí faltasen, un momento, aquí faltan, esto está raro, porque aquí faltan diapositivas, pero bueno, no importa. Entonces, vale, muchachos, un ejemplo que podemos ver de un árbol, ¿cierto? De una estructura recursiva, es el tema de los árboles genealógicos. ¿Qué pasa con los árboles genealógicos? ¿Ustedes qué saben de árboles genealógicos? Viene de abuelos, padres, así por generación. Parece un árbol. Sí, Por descendencia. viene por descendencia. Exactamente. Si ustedes ven, ¿cierto? Bueno, aquí tengo un ejemplo sacado de internet. Por ejemplo, podemos ver este, ¿cierto?
Entonces, tenemos un árbol familiar, ¿cierto? Bueno, pongámosle nombres a esta gente. Ella se llama Carla, Clara, digo, llamémosle Clara para no poner otra vez. Se llama Juan. Bueno, el esposo de ella se llama Pedro. Ella se llama Clara. No, otra vez Clara, no, muy repetido. Ella se llama Sandra. Él se llama Raúl. Ella se llama Liliana. ¿Sí? Ella se llama, yo qué sé, Patricia. Él se llama Carlos. Y ella se llama Berta. ¿Cierto? Ella se llama Berta. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerles año de nacimiento. Por ejemplo, ella nació en 1853. Él en 1850. Ella nació él nació en 1875. Ella nació en 1876. Él nació en 1880. Ella nació en 1883. Él nació en 1909, 1910 y 1911. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podríamos representar la información de estas personas? ¿De qué forma podríamos representarla? O sea, ¿qué información tienen las personas asociadas? Por ejemplo, en el caso de... Nombre y la edad. Tiene el nombre y la edad, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Sandra? ¿Qué información? Tenemos el nombre y la edad y qué más. Que es hija de Clara y de Juan. Es decir, Clara y de Juan. Exactamente, su mamá es Clara y su papá es Juan. ¿Estamos hasta allí? Sí. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Yo podría definir a una persona de esta manera. Con un nombre, ¿cierto? Perdón. Define struct. Persona. Una persona tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, birthday, bueno, fecha nacimiento, y tiene una madre y un padre, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de datos están asociados al nombre? ¿El nombre qué tipo de dato es? Un símbolo. Puede ser un símbolo, una fecha de nacimiento, ¿qué es? Un año, un número. Una madre, ¿qué es? Y un padre, ¿qué es? Son listas, profe. No son listas. O estructuras. ¿Y qué tipo de estructuras son? Estructura personas. Estructura persona, o sea, la madre es una persona, ¿cierto? Y el padre es una persona. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? ¿Estamos de acuerdo allí? Sí, señor. Listo. Entonces ustedes ven que esto tiene una característica, que hay campos dentro de una estructura que están definidas por ella misma, ¿sí? Es decir, que cuando usted construya, por ejemplo, a Patricia, sería Make Patricia, 1909, ¿y quién sería la madre? Make Sandra, y continúa. Entonces, para definir esto, yo voy a definirlo de arriba hacia abajo. ¿Listo? En el Dr. Racket. Vamos a abrirlo. Yo voy a definirlo de arriba hacia abajo. Entonces tenemos, bueno, esto está con FLP. Entonces tenemos, define, primero la estructura. Define struct persona. Tiene un nombre, ¿cierto? Tiene una fecha de nacimiento, tiene una madre y tiene un padre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo allí? Ahora, define Ana. ¿Ana qué sería? Make person. Entonces, ¿qué viene acá? Viene, no es Ana, sino Clara, ¿no? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Clara, se llamaba Clara. Nació en 1853. ¿Quién es la madre de Clara? ¿Quién es el padre de Clara en la información que tenemos? ¿Los conocemos? Entonces, ¿qué colocaríamos? Nada, no, non. Empty, en este caso. Empty. Significa que no los conocemos. ¿Listo? Y esto sería un make persona, ¿no?
Esta es la primera que nosotros tenemos. Ahora sí, define, ¿quién sigue? Juan. Es un main persona, ¿cierto? Juan, él nació en 1850 y sus padres tampoco los conocemos. Entonces, por eso colocamos vacío. Muy bien. Ahora, sigue Pedro, ¿no? Define Pedro. Muy bien. Pedro, ¿en qué año nació? 1875. ¿Y sus padres? ¿Tenemos información de sus padres de él? No, Enti, ¿no? Ujú. Bueno, no sabemos. Ahora luego viene la siguiente que sería Sandra, que es un main persona. Sería Sandra, ¿cierto? Nació en 1876, ¿cierto? ¿Y quiénes son los padres? ¿Quién es la madre de Clara, de Sandra? Clara, Clara. ¿Y quién es el padre? Juan. Juan. Y miren, aquí es donde ya empieza a haber algo de diferencia. Miren cuando yo coloco a Sandra, miren como... ¿Qué pasa dentro de Sandra? Miren acá, ¿qué ven ustedes? ¿Qué están viendo dentro de Sandra? Una lista. No, Una estructura. insisto que no hay listas. No, de una estructura. De estructuras. Tipo Que persona. ya Es- en la última estructura aparece ya contenido. En la anterior no tienen el énfasis. Exactamente, muchachos, exactamente. O sea, pasa, ¿cierto? Que ustedes tienen aquí a Clara, ¿cierto? Y ustedes tienen aquí a Juan. Miren que hay estructuras dentro de estructuras. Sigamos en el árbol genealógico. Vamos hacia Raúl y Liliana. Ya sabemos que el caso de Raúl comparte los padres con Sandra, ¿no? Entonces sería Raúl, ¿cierto? Comillita Raúl. Y él nació en 1880. Y sus padres son Clara y Juan, ¿no? Muy bien. Ahora, y la esposa de él se llamaba Liliana, ¿cierto? Entonces, Liliana, entonces, main persona, Liliana, ¿cierto? Ella nació en 1883 y pues no tenemos información de sus padres. O sea, esta identifica que pues no tenemos ninguna información. Muy bien, ahora sigue. Seguimos con Patricia. Entonces, define, ¿cierto? Patricia. Entonces, main persona, Patricia, ¿cierto? ¿Quién es el padre y quién es la madre de Patricia? Ya estamos abajito. Pedro y Sandra. Pedro y Sandra. Sandra y Pedro, ¿no? Que primero es la mamá. Sandra y Pedro. Y miren. Miren que cuando definimos a Patricia, me faltó el año de nacimiento, 1909. Entonces, ¿qué pasa? Miren acá, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué estructuras están viendo? Tipo persona. La estructura persona. Hay una estructura persona, ¿cierto? Dentro de, acá, miren. Miren, y esta estructura persona a su vez, ¿qué tiene adentro? Otra estructura. Tiene Otras otra estructuras. estructura. Ujú. Entonces, eso es lo importante que ustedes deben de ver. Son estructuras dentro de estructuras, ¿sí? Que se definen de forma recursiva. ¿Cuándo paramos la recursión? Cuando encontramos ente. Y define Carlos, ¿cierto? Entonces, main persona, Carlos, y nació en 1910, creo. Ajá, 1910. Y sus padres son Sandra y Pedro, respectivamente. Luego tenemos el último de la familia, que sería Berta, que nació en 1911. Define Berta. Main persona, Berta. Ella nació en 1911, ¿cierto? Y sus padres son, respectivamente, Liliana y Raúl. Entonces, muchachos, muy bien. Entonces, aquí vienen unas cosas muy interesantes. ¿Yo cómo haría para listar, por ejemplo, la ascendencia de una persona? ¿Ustedes cómo harían? Por ejemplo, quiero listar la ascendencia de Carlos.
yo quiero, digamos, Extraer, profe. sí, quiero, o sea, listar, ¿cierto? La ascendencia de una persona, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cómo harían ustedes para listar la ascendencia de una persona? Es decir, entra una estructura persona y sale una lista de símbolos. ¿Cómo ustedes harían eso? Quisiera hacer eso. Pues, profe, extraigo los nombres de cada estructura. Pero ¿usted qué necesitaría para hacer eso? Extraer, ¿no? Pero ¿cómo lo extraerían? ¿Qué necesitarían? Pues el nombre de la estructura, ¿no? Personal y un nombre. Sí. Y hace la lista ahí, así como la va haciendo la lista. Ok, lo que ustedes deben tener presente en este punto es el hecho de que como la estructura es recursiva, ¿cierto? ¿Ustedes qué harían de hacer para empezar a recorrer el tema del padre y la madre? ¿Ustedes cómo harían de hacer? Ah, el first del rest. Que no es lista, muchachos. Esto es una estructura. Esto es una estructura. ¿Cómo harían ustedes de acuerdo a lo que les expliqué en la clase pasada? ¿Ustedes qué deberían de hacer, muchachos? Por ejemplo, ustedes tienen el caso de Carlos. Caso de Carlos. Sí, aquí tienen a Carlos. ¿Una Quería recursión? retornar Carlos. Exactamente, deberíamos de hacer una recursión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de hacer una recursión? Acá ya tomando los valores nomás de la familia de... ¿No? ¿De Carlos? Para que haga un recorrido, ¿no es? Exactamente, para que haga el recorrido. En el caso de Carlos, ¿cuál sería la lista de sus ascendentes, de sus ancestros? ¿Quiénes serían sus ancestros? Henry, Pedro los abuelos de él. Serían Sandra, Clara, Juan y Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, señor. Entonces, muchachos, para hacer eso, entonces, vamos a diseñar una función. Listar ascendentes. Entonces, listar ascendente recibe una estructura persona y nos devuelve una lista de símbolos, ¿no? Y ejemplos. Por ejemplo, lista, en el caso de los primeros de acá, Clara, ¿cuál sería la lista ascendente de Clara? La primerita que hay acá. ¿Cuál sería la lista ascendente de Clara? Enti, profe. ¿Sería? Enti. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Allí? Listo. ¿Cuál sería la lista ascendente de Patricia? ¿Cuál sería la lista ascendente? Sandra y Pedro, ¿cierto? Pero Sandra y Pedro también tienen ascendentes que son, miren, Sandra tiene a Clara y a Juan. Sería Sandra, Pedro, Clara y Juan, ¿cierto? Entonces debería volver algo así. Clara, Sandra, Juan y Pedro, ¿no? ¿Listo? Eso lo quería devolver. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a definir una función recursiva. Listar ascendentes. Que entra una persona. Muy bien. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería la condición de parada de eso? De ese llamado recursivo. Un enti, profe. ¿El enfi? El enti, ¿no? En el caso del enti, ¿qué le pasó a esto? En el caso del enti, momento. En el caso del enti, esperen, yo miro la distribución de teclado, hay algo que me está molestando.
Un momento. Fuente de entrada. Ah, razón. Debe ser latinoamericano. Un momento. Latinoamericano. Un momento, muchachos, de razón. El problema es que no se acostumbra a una distribución y uno se memoriza las teclas. Bueno, eso les pasará a ustedes ya cuando lleven mucho tiempo. Y resulta que, pues, me molesta la distribución española porque lo que son las llaves y eso están en diferente orden, pero no la encuentro. Un momento, esto está en español Latinoamérica. Un momento. Español, Latinoamérica. Español de Boraca, español tip de muerta. A ver, qué raro. ¿No? A ver. Latinoamérica. A ver, qué raro, no está. Es muy raro. Una distribución de teclado, métodos de entrada. Si es que me molesta es, claro, porque es que estas están aquí. Chanfle. Pero no veo latinoamericana. La verdad no la veo. ¿No? América. Serbio. No, mira que no está. Qué raro. Bueno, no puedo tener todo lo que quiero. Bueno, luego arreglaré ese problema. Sí, luego arreglaré ese problema. Muy bien, entonces, condicional. Entonces, vamos a ver cómo puedo meter aquí la llave. Es bastante molesto. Entonces, tengo que si es empty, ¿cierto? Persona, ¿qué debería devolver en el caso de que sea empty, muchachos? ¿Qué debería devolver? Es verdadero, ¿no? No. Un empty, pues, o falso, pero pues está preguntando por el Tampoco, empty. miren el contrato, tampoco. Miren el contrato. Listo, entonces. ¿Para? Los nombres. ¿Y No, cómo así? Yo pregunto por, digamos, el papá de Clara y me vuelve empty. Entonces, ¿cuál es el nombre del papá ahí? empty. Ajá. ¿Por qué es empty? ¿Por qué haría volver una lista vacía? Sencillamente. Porque no se conoce, exactamente. Ahora bien, muchachos, en otro caso, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? ¿Cierto? Si yo deseo conocer quiénes son los padres de una persona. Entonces, ¿qué quería devolver yo? Entonces, hay un pequeño comando que se llama listappend que nos sirven para lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Append, por ejemplo, yo puedo tener cons1, cons2, empty, ¿cierto? Y cons2, cons3, empty. Miren lo que hace. ¿Qué hizo ahí, muchachos? ¿Qué hizo ese comando append? Sacó todas las listas. Las junté, ¿cierto? Entonces, aquí me conviene usar esa función para juntar varias listas. Entonces, muchachos, ¿qué pasaría? En el caso contrario, ¿cierto? Yo quería hacer. Venga, yo pillo una cosa. Entonces, yo debería obtener el nombre de la madre, ¿cierto? Debería obtener el nombre de la madre. ¿Cómo saco el nombre de la madre? De una persona. ¿Extrayéndola? ¿Cómo? ¿Se puede extraer? Sí, ¿cómo extraería el nombre de la madre de Carlos, por ejemplo? ¿Cómo lo extraerían ustedes? ¿Pies del res? Que no es lista, muchachos. Está una lista. Carlos, Sandra, algo así. No, muchachos, ¿qué pasó? Parece que no. O sea, hoy estoy aterrado. Parece que no hemos visto nada. No, Estoy personal. aterrado, muchachos. Aterrado. Personal Carlos el nombre de la persona. Persona, para extraerla en la mamá de Carlos, ¿cómo hago? Persona ¿qué? ¿Qué debo extraer primero? Carlos, que necesita extraer la estructura también. Miren la definición de estructura. Nombre, ok, pero antes de extraer el nombre de la mamá, ¿qué debo extraer primero? Madre, ¿no es? Personal Ajá, de Carlos, ¿no? Si es eso, me extrae el nombre de la madre. ¿Y cómo haría para yo extraer el nombre de... Listo, ¿cómo extraería el nombre de esa persona? De la madre, ¿cómo haría para extraer el nombre de esa persona?
de la mamá. ¿Qué debo hacer? Persona guión madre, Sandra. Persona guión nombre. Y ahí me devuelve Sandra. Muchachos, como hoy me están mostrando, yo creo que ¿no? ese parcial, muchachos, va a ser un desastre. Segundo, porque parece que no hubieran estudiado absolutamente nada de lo que vimos lo último. ¿Qué pasó? Parciales aquí, parciales allá, profe, pues también eso implica, Sí. ¿no? No, muchachos, pero pues ustedes recuerden, o sea, deben sacar el tiempo como sea, eso no es excusa, muchachos. Porque pues este semestre es así. Entonces, ¿qué van a hacer el próximo semestre? Que ven cálculo 2, que ven álgebra lineal, que ven hipo, que ya no son 2 asignaturas que les exigen, ya serían 3. Entonces, muchachos, presten atención a eso porque pues en la participación me estoy dando cuenta que tras de que están participando muy poquitos, me estoy dando cuenta que definitivamente no. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Cómo haría yo para extraer el nombre del padre de Carlos? ¿Cómo haría yo eso? El nombre, entonces sería persona guión nombre, entre paréntesis, persona guión padre, Carlos. Exactamente, así está mucho mejor. Persona guión padre de Carlos, ¿cierto? Mira, observen, ahí nos extrae Pedro. Entonces, en el diseño de esta función, yo les hago a ustedes una pregunta. Bueno, yo necesito la lista de ascendentes, ¿cierto? Pero hay un pequeño detalle. Que, digamos, si yo pusiese el nombre de la... ¿Qué pasaría si yo pido directamente el nombre de la persona? Yo voy a hacer eso, por ejemplo. Cosas que uno debe considerar en el diseño. Por ejemplo, quiero el nombre de la mamá, ¿sí? Y si es eso, yo hago esto. Perdón. Si yo hiciese eso. No de Carlos, sino pues de Pedro. Muy bien. ¿Esto qué me extraería? ¿Esto qué me extraería? El nombre de la madre, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Y ahora, entonces, ¿qué pasaría, muchachos, si la madre, por ejemplo, de la persona que entra, por ejemplo, nos ingresara Clara, ¿cierto? Como en ese caso. Clara no es enti, entonces pasa. Y si pide persona guión madre, digamos, de Clara, ¿qué debía devolver? La madre de Clara. ¿Qué debía devolver? ¿Cómo? Enti. Enti. ¿Y qué pasa? Es correcto. ¿Y qué pasa si yo hago persona guión nombre de enti? ¿Qué pasaría? Pues daría falso porque ¿No? no tiene nada. Pero No daría falso. No daría falso. o un error. Tampoco una lista. Un ¿Se error. pondría ¿Por el qué haría título? un- fin. No. ¿Sería el fin? ¿Cómo? No ¿Sería listas. el fin? No listas. Sí, no, sino que yo les estoy preguntando por el caso. O sea, ya sabemos que en el caso de Clara, si yo pregunto por la madre de Clara, nos va a devolver enti. Creo que en eso estamos de acuerdo. Porque pues ella es la que está acá arriba. Si yo pregunto por la madre de ella, pues es enti. ¿Qué pasa si yo le hiciese persona guión nombre a un enti? Un error. Un error, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cómo haríamos nosotros para controlar ese error? ¿Ustedes qué propondrían? Un condicional. ¿Un ¿Y es? cómo podríamos poner un condicional, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué ustedes harían? ¿Ustedes qué harían de condicional para arreglar ese problema? Porque, pues, ese es un problema que tenemos. Pues preguntaría por el nombre de la señora y si no, y si tiene el enti, pues que un error. Y si no, pues que siga evaluando. Entonces, yo podría decir, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Persona guión madre, ¿cierto? Esto es enti, ¿cierto? Si esto es enti, ¿qué haría devolver si esto es enti? Un error. No, ya estamos controlando el error. Digamos si mi mamá, si yo no tengo, o sea, no está registrada mi mamá, yo quería devolver de acuerdo a esta función. Si no está registrado su mamá, entonces debería ¿Solo el nombre del padre o...? o seguir evaluando. O enti, persona. Debería devolver enti, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la salida cuando es vacío. Y en otro caso, ¿qué devolvería? Un error.
o seguiría evaluando. O sea, si la madre no es vacía, o sea, que sí hay una estructura allí, ¿cierto? Pues el Ustedes nombre. querían devolver Nombre de la nombre de madre. la persona. el nombre de la madre, ¿cierto? Pero como esto, el appen me pega listas, entonces armo una lista de este estilo. Cons, el nombre y entity. Porque esto me pega son listas, ¿listo? Devolvería eso. Devolvería una lista, ¿cierto? Que tiene el nombre de la madre y vacío. Ya les voy a mostrar por qué. Y ahora, mismo caso análogo sería en el caso del padre, ¿cierto? En el caso del padre. Y sería persona, padre. Y aquí sencillamente cambio persona, padre. Bien, si esto es exitoso, ¿cierto? Si esto es exitoso, ¿qué haría de hacer? Listo, ya tengo el nombre de mi padre y tengo el nombre de mi madre, pero ¿qué más debería ir revisando yo? ¿Qué más debería ir revisando yo? Que no sea algún error, profe. No, sino que, por ejemplo, ¿y cómo haría yo para consultar el nombre, por ejemplo, de mis abuelos? ¿Cómo haría ahí? Ah, no, profe, pero no, ya sería como con un error porque pues no tiene el nombre de los abuelos de esas personas. No conocen los Pero, padres, mucho menos los abuelos. no, muchachos. Por ejemplo, Sería como llamar a la lista ascendente. exactamente, hacer un llamado recursivo, ¿cierto? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes haría el llamado recursivo? Con el ¿Con resto. el resto de las personas? Sería con persona-madre, yo no sé por qué están pensando en reds, y listas ascendentes de con quiénes. No, pues yo no estoy hablando en el ritmo que con las personas faltantes, pues, con el resto de personas. Y no, porque en la lista ascendente es de usted hacia arriba. Y recuerde que aquí es la entrada. Recuerde que esta es la entrada. Entonces, lista ascendentes, persona-madre y lista ascendentes, persona-padre, ¿cierto? Entonces, Poner lista. Ah, sí, es lista ascendentes. Y aquí me faltó cerrar el condicional. Bueno, entonces ya cerré y observemos el comportamiento, ¿cierto? Esto no va aquí, va así. Listo. Entonces, vamos a ver. Lista ascendente de Clara. Vamos a ver. Lista ascendente de Clara. Lista vacía. Lista ascendentes de, por ejemplo, Patricia. Miren qué me devolvió ahí. ¿Qué me devolvió, muchachos? ¿Qué me Los devolvió dos ahí? padres de ella y los abuelos. Devolvió la Y los lista. abuelos. Exactamente. ¿Qué pasaría con la lista de ascendentes, cierto? De, por ejemplo, de Raúl. ¿Qué me haría devolver? Clara y Juan, profe. Clara y Juan, ¿cierto? ¿Qué pasaría con la lista de ascendentes de Berta? Quería devolverme. Liliana, Raúl y Clara y Juan, profe. Y como ustedes ven, están allí. Bueno, ¿el orden de qué depende? Observen el orden. Observenlo muy bien. ¿Qué revisa primero y qué revisa después en estos llamados recursivos? Izquierda, revisa primero la izquierda, profe, o la derecha. Veamos. Yo estoy acá, ¿no? Miren acá cómo hacen este llamado. Eso es hacia arriba, ¿cierto? El llamado es hacia arriba. Sí, el llamado es hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué va a revisar primero en este orden? Miren acá. ¿Qué revisa primero? Mírenlo muy bien. ¿Qué revisa primero? Los abuelos, ¿no? No, ustedes ven el llamado recursivo, muchachos. ¿Qué es lo que revisa primero? Los padres de Berta. Las personas. Revisa primero los padres de la persona. Y después los padres de, Sí. padres de las personas. Sí. Sí, pero en el llamado recursivo, o sea, ustedes saben que ustedes tienen 4 abuelos, ¿cierto? Pero según ese llamado recursivo, ¿quiénes son los primeros que se llaman? ¿Los claro. abuelos, los padres de la mamá o los padres del papá? Es que los padres de la mamá. En el llamado recursivo. La mamá y después del papá. Y después del papá. Exactamente. Entonces, en este llamado recursivo va a solucionar primero todo lo que tiene que ver con la mamá, ¿cierto? Y luego resuelve todo lo que tiene que ver con el papá. Entonces, este es el orden que les va a dar a ustedes.
¿Listo? Eso es lo que ustedes deben tener presente. Ya en el caso de estructuras recursivas, ustedes tienen más de un llamado recursivo. Entonces, lo que ustedes deben tener presente es en ese punto, muchachos. Entonces, ya ahorita voy a entrar de lleno con árboles, ¿cierto? Y muchachos, ya el semestre se está acabando, entonces tengan mucho cuidado que pues ya estos temas que vienen acá, pues ya requieren que ustedes hayan estudiado lo anterior, muchachos. No dejen esto para lo último porque se los va a comer el lobo. Y bien comido. Entonces, pero tengan presente. Por acá abajo el pastel. Entonces, muchachos, descansemos unos 15 minuticos y nos veríamos entonces a las 9:15. ¿Listo, muchachos? Entonces, les hago la advertencia para eso.